Hola, bienvenidos nuevamente a esta sesión del área de inglés con Preifes App. Soy Carmenza Córdoba, su profe de inglés. Bienvenidos nuevamente. En esta sesión, que es nuestra segunda sesión, vamos a trabajar un tipo de preguntas que se ven dentro de la prueba Saber 11 en el área de inglés, que son los diálogos incompletos. Esta parte es importante porque ya no abarcamos vocabulario, nos metemos de lleno en la parte de gramática. Dato curioso, esta parte de la prueba fue concebida para evaluar speaking o conversación, pero como todos sabemos, esta habilidad solamente se evalúa cuando hay conversaciones, cuando hay la interacción del habla. Entonces, se dieron cuenta que no solamente se iba a evaluar la parte de diálogos, también se iba a evaluar la gramática. ¿Cómo aterrizar la gramática que se enseña en los colegios a un contexto cotidiano, tal como son las conversaciones del día a día? Esta pregunta maneja los niveles A1 y A2, que son las temáticas que se trabajan hasta grado 9. Gramática básica intermedia, gramática que tiene que ver mucho con los tiempos, con las formas simples, continuas y perfectas. Ya este tipo de ejercicios manejan cierto grado de complejidad, por lo cual es importante cuando trabajemos los diálogos incompletos tener en cuenta ciertas cosas. Primero, el tiempo en el que se pregunta es el tiempo en el que se responde, normalmente. Y quiere decir que si preguntamos en presente, la idea es responder en presente o en un tiempo parecido, porque miren que son preguntas rutinarias o preguntas de rutina diaria o cotidianas, ¿sí? También hay que tener en cuenta palabras claves tales como los adverbios de tiempo, las expresiones de tiempo, para poder saber o descubrir cuáles son las respuestas correctas. Y en este tipo de ejercicios manejamos tres opciones de respuesta. Una que es totalmente nula, como decimos por allí, no va ni por allí, valga la redundancia. El distractor, que es como esa opción que nos pone a pensar, ¿y será esta o no será? Y la correcta. Cuando tengamos este tipo de preguntas, siempre debemos comenzar y hacer el descarte por la nula, y uno se da cuenta normalmente cuál es la nula, y ahí sí seguimos con el distractor y la correcta. No siendo más, vamos a arrancar con esta sesión. Bienvenidos todos. Y empezamos con nuestros ejercicios. Vamos a arrancar con la pregunta número 1. Bueno, como les venía diciendo, vamos a trabajar la primera pregunta. Vamos a arrancar en estos ejercicios de la parte más simple o de las estructuras más simples hasta las más complejas. En este caso vamos a arrancar con la pregunta número 1. How are you? Si nos damos cuenta, esta es una pregunta que normalmente empleamos en saludos, ¿cierto? Creo que es muy común, sobre todo cuando el profe entra al salón y hace el saludo. Entonces miren que tenemos how are you y tenemos tres opciones de respuesta, A, B y C. Cabe destacar que cuando nosotros trabajamos preguntas o diálogos incompletos, estas tres opciones, la correcta, obviamente, es la que va o la que corresponde a la pregunta que nos están planteando y las otras dos opciones corresponderían a preguntas o enunciados diferentes, ¿sí? Entonces, dicho esto ya, vamos entonces a arrancar con la pregunta número 1, que es How are you? Tenemos tres opciones de respuesta. Yes, I am, fine, thank you y la C, working. Ok, entonces, de las tres, si nos damos cuenta, la que es totalmente nula sería la C, working. No corresponde.
Porque si respondiéramos working, tendríamos que estar preguntando algo así como, what are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahora? Es presente continuo. Nos queda A y B. Yes, I am. Fine, thank you. Entonces, yes, I am. No me están preguntando. Este no es un tipo de pregunta de yes, no question. Esta es una WH question o una pregunta de información. Con palabra de información que en este caso es how. Recuerden que las palabras de información son what, where, when, who, which, how, ¿cierto? Entonces en este caso, este sería el distractor perfecto. Así que la respuesta correcta sería letter B. Fine, thank you. How are you? Fine, thank you. No respondes con un yes o con un no. Fine, thank you. Con lo que te preguntan. Llegados a este punto, vamos a recapitular lo que hicimos en esta sesión. En esta sesión estuvimos trabajando las preguntas tipo 3, que son los diálogos incompletos. Recordemos que este tipo de preguntas se concibió o se hicieron originalmente para evaluar la parte de speaking. Pero recuerden que speaking se evalúa a nivel conversacional, no de manera escrita. Pero este ejercicio ayuda muchísimo a la hora de evaluar gramática y cómo aterrizamos la gramática dentro de situaciones cotidianas, es decir, dentro de diálogos o conversaciones con un inglés comunicativo del día a día, con preguntas sencillas que podemos hacer todos los días. Por ejemplo, ¿cómo amaneces? ¿En qué te puedo ayudar? Ese es el enfoque de este ejercicio. Hay que tener en cuenta el tiempo en el que se pregunta o se da el statement o la afirmación, es el tiempo en el que se responde. Si pregunto en presente, respondo en presente. Normalmente, por lo general. Hay que tener en cuenta las palabras clave dentro del ejercicio. Llámese adverbios de tiempo, expresiones de tiempo, incluso los auxiliares. Nos ayudan muchísimo. Debemos enfocarnos mucho en repasar gramática, formas simples, continuas y perfectas, tanto en pasado como en presente y en futuro. Y tener en cuenta estructuras como los modales y los condicionales para trabajar este tipo de ejercicios.